Sábado 18 de julio de 2020, Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí. Pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estos versículos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, del 14 al 21, hay que releerlos en el contexto. Recordemos que Mateo, iniciando el capítulo 12, Jesús va pasando por unos sembrados de trigo. Él y sus discípulos tienen hambre, comen de las espigas de trigo. Y como era un día sábado, ese fue el evangelio de ayer, los fariseos, que siempre estaban atentos a buscar qué supuestamente hacía de mal Jesús, que transgredía la ley, se pusieron a reprocharlo diciéndole que no respetaba la ley del sábado, el Shabbat, el día de descanso. Y Jesús les había dicho, les había recordado, como en el Antiguo Testamento el rey David, 1000 años antes del nacimiento de Cristo, en cierta ocasión había entrado al templo y había comido él, el rey David, con sus compañeros de los panes que solamente podían comer los sacerdotes. Y también como en el mismo templo se hacían algunas excepciones a la ley del sábado. Y Jesús le había dicho, yo soy mayor que el templo, yo soy el Señor del sábado. Jesús está proclamando mayor que el templo de Jerusalén. Jesús está proclamando mayor que el sábado, porque para hacer el bien todo tiempo es propicio. Todo tiempo es propicio. Inmediatamente después de esos versículos de ayer, que no los leímos hoy, pero que son anteriores a esto que estamos leyendo, Jesús entró a una sinagoga, a un lugar de culto. Y allí en ese lugar de culto había un hombre que estaba también participando del culto en esa sinagoga, pero estaba enfermo, tenía una mano paralizada. Y los mismos fariseos, los que se sabían toda la ley y los profetas de cabo a rabo, se la sabían todita, pero estaban tan oscurecidos, tan vanidosos de ellos mismos, que nunca aceptaron que Jesús, aun viendo los grandes prodigios, fuese el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente, nunca lo aceptaron. Y había un hombre enfermo en la sinagoga, en un lugar de culto, y tenía una sola mano paralizada. Y le comenzaron a decir a Jesús, no está permitido hacer el bien en sábado. ¿Tú qué dices? ¿Sería permitido curar a este hombre en sábado? Y Jesús no solamente les dice que está permitido hacer el bien, porque ya le había dicho antes, misericordia quiero, mas no sacrificios vacíos. Eso lo ha de haber herido profundamente. Eso le ha de haber dado una bofetada, pero grande, cuando Jesús le había dicho, misericordia quiero y no sacrificios vacíos. Porque ellos estaban llenos de cultos, de ritos, de religiosidades, pero de amor poco, pocón, de amor poco. Y le hacen una pregunta a Jesús
en la sinagoga, en el lugar de culto, está permitido entonces curar a un hombre enfermo en sábado. Y Jesús no solamente le dice que sí, sino que extendiendo su mano, inmediatamente queda sanado aquel hombre de su mano paralizada. Entonces los fariseos, enfurecidos, trataban ya de deshacerse de Jesús. Por eso es que comienza aquí hoy el Evangelio, al salir. ¿Pero al salir de dónde? Pues al salir de la sinagoga. Los fariseos planearon la manera de acabar con Jesús. Jesús lo supo y se alejó de allí. ¿Y por qué se alejó Jesús? No se alejó porque le tuviera miedo, no se alejó por eso, sino por prudencia, porque todavía no le había llegado la hora, hasta el momento en que Jesús supo que la hora del Padre Celestial había llegado para él, fue que fue a Jerusalén y voluntariamente se sometió a esa pasión, a esa muerte, y por eso su Padre lo resucitó de entre los muertos. Y ya Jesús, a partir de este momento, nos dice la palabra de Dios, cuando Jesús lo supo, que querían acabar con él, se alejó de allí. Pero ya muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Y el ministerio de Jesús se va haciendo más público y más público, y va sanando y sanando, no solamente a unos pocos, sino aquí dice a cuantos estaban enfermos. Pero Jesús les pedía que no lo publicaran. ¿Y por qué le pedía que no lo publicaran? Porque ya Jesús no tenía tiempo, porque su fama se iba extendiendo por toda la región y no tenía ni siquiera tiempo para descansar y sobre todo para orar a su Padre del cielo, aunque siempre lo encontró ese tiempo para orar a su Padre del cielo. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Isaías, 800 años antes de Cristo, ya había hablado en el tercer libro de Isaías, que se le llama, del siervo sufriente de Yahvé, del siervo sufriente del Señor. Recordemos solamente, así de manera bien cortita, cuando Jesús inicia su ministerio público, lo inició a los 30 años. De los 12 años a los 30 años vivió en ese pueblito de Nazaret. Y allí en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús tenía 30 años, él que ya era un maestro de la ley, era un maestro de la ley Jesús, agarró el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló y leyó aquel pasaje que decía: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a proclamar las buenas nuevas. Me ha enviado a liberar a los cautivos, a los esclavizados, a sanar a los ciegos, dar vista a los ciegos, sanar a los que no pueden caminar, a los paralíticos para que puedan caminar, a anunciar el año de gracia de Dios. Hoy le podemos decir a Jesús: Señor Jesús, tú que estás ungido por el Espíritu Santo, aumenta la unción, regálanos la unción en nuestra vida. Señor Jesús, tú que has venido a proclamar la buena noticia, que seamos capaces de abrir los oídos del corazón para escuchar esa buena nueva del Evangelio y también nosotros ser buenas noticias para los demás, ser Evangelio para los otros. Señor Jesús, tú que eres el siervo de Dios, el Hijo del Dios vivo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, te suplicamos, amado Jesucristo, que nos liberes de nuestras cautividades y de nuestras esclavitudes. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Esclavitud es una cosa, cautividad es otra. El esclavo es aquel que se sabe sometido por otro y que busca la manera de escapar, de ser libre. Ese es el esclavo. Mientras que el cautivo no sabe que está aprisionado, está cautivado, está encantado. Señor, que nosotros, cuando nos sintamos esclavizados del pecado, querramos salir de él, que con tu palabra poderosa y con nuestra lucha personal diaria, con nuestra libertad, podamos quebrar, liberarnos de estas esclavitudes del pecado y vivir en la libertad de los hijos de Dios.
Señor Jesús, para todos los que están cautivos, es decir, encantados. Encantados. Hay personas en el mundo entero que ni siquiera se dan cuenta que están atrapados en las garras del demonio. Ni siquiera se dan cuenta, eso es lo peor, ni siquiera se dan cuenta. Están fascinados, piensan que están haciendo lo mejor. Como dice una canción, están viviendo la vida loca, viviendo la vida a su manera. Queridos Jesús, te suplicamos por todos nosotros, sobre todo por aquellos que ni siquiera son los que te rechazan, ni siquiera son los que dan mal testimonio de ti, sino aquellos que no te conocen, aquellos que están cautivados, encantados, viviendo en el pecado, bebiendo de charcas lodosas en vez de acercarnos a la fuente de agua viva que eres tú. Jesús de Nazaret, aquí nos dice tu palabra: viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Eso nos recuerda las palabras que dijo el Padre el día del bautismo tuyo en el río Jordán, cuando saliste del Jordán ya bautizado por Juan el Bautista, no porque tuvieras necesidad de arrepentirte ni necesidad de conversión, sino para ratificar el ministerio de Juan el Bautista y para instituir el sacramento del bautismo. Allí se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo, el amado, el elegido, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Señor Jesucristo, al final de este texto, Mateo 12, 14, 21, en el versículo 21, y nos dice: las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Ponemos nuestra esperanza en ti, Señor Jesús. Jesús, en ti confiamos y ponemos la esperanza en ti y en tu nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús, 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 nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, porque Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por intercesión de la Santísima Virgen María, tu Santísima Madre, a quien la dejaste como nuestra mamá, ponemos en tus manos, amado Jesús, todas nuestras intenciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.